Buenas noches, vamos por otro intento. Con respecto a la pregunta A y B, las voy a juntar para poder trabajar mejor en el tiempo. En cuanto al uso de la recreación, pensaba en la vestimenta a la usanza o de pueblos originarios para poder trabajarlo a través de algo que no fuera juego. Y con respecto a un juego, pensaba en el rescate, al ser colaborativo y trabajar una realidad asociada a una casa que se está incendiando y tomar distintos roles. Con respecto al aprendizaje y contenidos curriculares, alguna actividad que no fuera un juego, pensé en salidas a terreno para ver, por ejemplo, diversidad en la naturaleza o animales. Y en cuanto a un juego específico, pensé en el Kingdoms, que trabaja la multiplicación básica, pensando en tercero y cuarto básico, bastante fuerte. En cuanto a las funciones cognitivo-ejecutivas, pensaba que dentro de la sala, como no juego, digamos, pero todas aquellas actividades que tienen un comienzo y que tienen un final y una claridad de cómo se llevan a cabo, favorecen las funciones ejecutivas. Y por lo tanto, el poder disponer, por ejemplo, de normas o reglas dentro del salón de orden también ayuda y promueve las funciones ejecutivas en la comprensión de la planificación de la conducta. Y por lo tanto, si es que yo utilizo un material, el utilizar ese material donde yo sé dónde está, lo utilizo y después lo guardo donde está, inmediatamente permite tener una claridad sobre las conductas. Y con respecto al juego a trabajar, el pueblo, porque es uno que me cuesta a mí en particular, de las funciones ejecutivas, porque eh, las habilidades visoespaciales es algo que yo encuentro tremendamente complejo, a mi juicio, y se trabaja mucho a través del pueblo. En cuanto a convivencia escolar y vínculo, pensaba en los ritos al inicio de la clase, donde antes de comenzar la clase se pudiera hacer un círculo, los chiquillos puedan comentar tal vez alguna noticia que traen que les haya llamado la atención o alguna situación personal de cómo vienen, y eso inmediatamente humaniza el espacio de la sala de clases. Y en cuanto al juego, pensé en el Room 25 porque también es un juego que, bueno, se puede trabajar en equipo, como un semi-colaborativo, también como colaborativo y que busca eh, incorporar dentro de la forma de trabajar y de vincularse a los chicos lo colaborativo y el cuidado del compañero. Si yo voy a empujar a un compañero es porque lo voy a empujar a una loseta que es segura, no porque le voy a hacer daño. En cuanto al autocuidado docente, pensaba en disponer de espacios físicos donde los docentes, por ejemplo, si es que hay algo que les sucede y necesitan contención, tengan algún lugar y por lo tanto si yo veo a alguien que está ahí, puedo entonces incorporarme si es que estoy en la disposición. Y con respecto a un juego, pensé en el Iconicus porque permite ser bastante proyectivo con respecto a situaciones particulares y no es necesario seguir las reglas al pie de la letra para poder realizar alguna actividad más lúdica asociada al juego. Por último, con respecto a las habilidades para la vida y el siglo XXI, pensaba que los chiquillos podían hacer pasantías que les permitieran efectivamente conocer sus propios recursos, si es que lo que quieren se está llevando a cabo y pueden llevarlo a cabo, y cómo se comunican con la persona que tienen al frente, ¿no es cierto? Observar y evaluar a nivel crítico si aquello que yo estoy viendo es aquello que a mí me gustaría hacer. Y en cuanto a algún juego, pensé en Sombras sobre Londres, porque es un semi-colaborativo de mucho pensamiento crítico, de mucha planificación, de mucha conversación entre los que sí son equipo, y de mucho análisis crítico del que es solo y que está siendo perseguido. Por último, con respecto a cuál de los 6 usos el que uso más en el ámbito profesional, en mi caso es habilidades para la vida del siglo XXI. En general trabajo mucho con los chiquillos el autoconocimiento, la resolución de problemas y la planificación. Y en cuanto a lo que se conversa más en el 1, 2, 3 por mí, pensé efectivamente también en el mismo tópico, porque por un lado Isabel Benke habla de la capacidad de adaptación, Alberto Moreno habla de poder generar preguntas que sean valiosas desde el propio conocimiento de los chiquillos. Sally Jenkinson habla de la capacidad también de observar el juego, de la capacidad de observación que existe en el juego al ser retrospectivo y por lo tanto también cómo existe la autorregulación emocional desde ello. Claudio Girolamo, por su lado, habla de que deben existir espacios de comunicación que son horizontales, que así los entrega el juego. Y por último, Humberto Maturana también utiliza esta noción de aquel aprendizaje basado en el error, donde el error no se entiende como algo negativo, sino como una oportunidad de aprendizaje. Y por lo tanto, todo ello desde la armonía se enfoca en las habilidades requeridas para el siglo XXI.